No fue por el Russian Gate, pero tampoco los comentarios racistas contra las legisladoras. Ayer, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció el inicio de una investigación para iniciar un proceso de juicio político o impeachment contra Donald Trump por presuntamente haber presionado y condicionado apoyos a Ucrania a cambio de que ese país iniciara investigaciones. Veamos en contexto. Donald Trump pidió al presidente de Ucrania investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden. Esto fue calificado por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, como una traición a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones estadounidenses y anunció el arranque de una investigación para iniciar un proceso de juicio político contra Trump. Pelosi dijo que si el presidente violó seriamente la Constitución y haber solicitado la intervención de un ente extranjero para investigar judicialmente a un ciudadano estadounidense, es una violación a sus responsabilidades constitucionales. Biden es hasta ahora el precandidato presidencial con más preferencias entre los demócratas y potencial rival de Trump, que buscará la reelección en el 2020. Un denunciante anónimo, miembro de los servicios de espionaje de Estados Unidos, denunció que a fines de julio, Trump coaccionó vía telefónica al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para investigar a los Biden. Según el memorándum de la llamada, Trump pidió a Zelensky continuar con la investigación que supuestamente frenó Joe Biden y trabajar en el tema con su abogado personal, Rudolph Giuliani, y con el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr. Zelensky aceptó la solicitud señalando que el próximo fiscal general será 100% mi persona, mi candidato. La historia empezó en 2016. Ese año Joe Biden y otros líderes occidentales acusaron de corrupción al fiscal Viktor Shokin, que investigaba a Burisma Holdings, la gasera más importante de Ucrania. Luego de la presión, Shokin fue despedido. El ex fiscal dijo que había sido expulsado por investigar supuestos pagos de la gasera a Hunter Biden, que desde 2014 era directivo de la empresa. La investigación siguió con un nuevo fiscal, pero este mismo año cerró sin que se hayan encontrado pruebas contra ninguno de los Biden, aunque el memorándum de la conversación no refleja que Trump haya utilizado un paquete de ayuda militar para presionar a Ucrania, como publicó The Washington Post. Sí comprueba que pidió a Zelensky investigar a los Biden y le recordó que Estados Unidos ha sido muy bueno con ese país. En marzo pasado, casi 2 años después de haber sido nombrado fiscal especial, Robert Mueller no pudo establecer que el equipo de Trump conspirara o se coordinara con el gobierno ruso para influir en los resultados electorales o perjudicar a Hillary Clinton, candidata demócrata. Punto y contrapunto. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros esta noche Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista y amiga de este programa. Sara, muy buenas noches. Hola, Lisa. Buenas noches. Frida Gómez, asesora legislativa. Muy buenas noches, Frida, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y como cada miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Mi querido Eder, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, Lisa. Y Alfredo Lecona, activista y analista, que tiene muchas ganas de debatir varios de estos temas el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Lisa, buenas noches. Qué bueno. Bueno, ¿quién quiere empezar? Sara, yo tomaría la posibilidad de que estás tú en esta mesa y sabes tanto de la política norteamericana como de la mexicana para que nos cuentes más o menos qué implicaciones tiene esto, por qué esta vez sí se inicia y antes no, si ya en repetidas ocasiones lo habían intentado, y esto tiene posibilidades de afectar la elección en Estados Unidos. Sí, totalmente. Digamos que esto es algo que algunas demócratas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, había estado intentando impulsar, ¿no? Por diferentes razones que vimos en contexto. Pero esto es la primera vez que Nancy Pelosi dice, sí, vamos a hacerlo. Como que fue suficientemente grave esto y también suficientemente dentro de la administración de Trump, porque también había otras cosas que habían sucedido cuando él fue candidato y ellos decidieron, bueno, eso no es porque en realidad tiene que haber pues infringido su mandato como presidente. Entonces, creo que lo que va a suceder ahorita es que 6 comités dentro de la Cámara van a seguir investigando. Si ellos encuentran que hay suficientes pruebas para seguir con un impeachment, entonces votan y ahí solo necesitan 51% para hacer el impeachment. Después iría al Senado y es en el Senado donde necesitarían 2/3, donde necesitarían entonces 20 senadores republicanos a votar por un impeachment con Trump. Y es importante también recordar que hacer un impeachment no significa que el presidente se va a ir. Clinton tuvo todo el proceso de impeachment, pero se quedó ahí en su puesto. Lyndon Johnson también. Nixon también pasó por el proceso, pero él sí salió antes de que fue formalmente terminado. Entonces, esto es algo que desde los demócratas es interesante porque sí están llevando a cabo un proceso que ojalá, bueno,
que podría tener resultados interesantes, pero que los republicanos están diciendo, no, esto más bien nos va a fortalecer, esto va a movilizar a nuestros constituyentes, a los votantes justo antes de una elección. Entonces, yo creo que es algo, cada parte está tomando su manera de verlo positivamente, pero creo que también Pelosi lo estaba viendo como, después de tantas razones por las cuales iniciar una investigación, si no haces una, entonces significa que hay una impunidad. Entonces yo creo que ella quería valer el derecho y que ser presidente no significa que no van a llevar a cabo investigaciones. Ojalá. Mi querido Alfredo, yo en la conversación que salió transcrita entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, veía muchas semejanzas con muchas situaciones que se dan en este país. ¿Tiene un fiscal carnal o tendrá un fiscal carnal el presidente de Ucrania? ¿Qué opinión te merece esto y tendrá algún tipo de impacto en México? Yo creo que sí, que si esto empieza a afectar, como creo que sí va a pasar, afectar la campaña del próximo año, pues Trump va a empezar a mover su discurso, su lugar seguro, que es en contra de los migrantes, que es en contra de los mexicanos. Entonces tenemos que preocuparnos muchísimo por ahí si el impeachment no termina en la destitución o en la renuncia de Donald Trump eventualmente. Pero digo, más allá de eso, me da un poco de envidia que la democracia ya se vea, o haya oportunidad de que la democracia sea vigorosa a tal grado que esto que hizo Trump en esta llamada, o que presuntamente habría cometido Trump en esta llamada, que es presionar a un mandatario para que a su vez presionar al fiscal, con lo cual podría ir contra un oponente político, o sea, el dañar un proceso democrático puede tener estas consecuencias y puede ser digno de una investigación. Definitivamente, muchas de las cosas que ahí se ven las hemos visto también por filtraciones aquí, y pues aquí prácticamente no pasa nada. Me gusta ver las democracias vigorosas y esos controles políticos que tendrían que tenerlos principalmente el Parlamento. Se antoja difícil, creo, por los números sobre todo del Senado. Creo que habría que convencer a 20 republicanos y a los 2 independientes para que pudiera concretarse. En la Cámara Baja la tienen más fácil por la mayoría que hay de demócratas. Entonces va a dar para mucho y creo que sí se van a recrudecer muchas cosas, lamentablemente en contra de México, porque somos, insisto, un discurso seguro. El discurso antimexicano, antimigrante es un discurso seguro. Entonces supongo que Trump va a apelar a ese sentimiento y a esa base para poder salir lo mejor librado de esta. ¿Algún contrapunto? ¿Alguien que no comparta estas ideas? Yo, más que no compartir, yo espero, no soy tan optimista con el asunto del sistema judicial americano, pero supongamos... No es el sistema judicial. Bueno, de hecho es el sistema político de los pesos y contrapesos. Político, sí. Yo no soy tan optimista, pero yo veo un asunto de pesos y contrapesos políticos muy interesante. Este juicio político, la posibilidad de desaforar, en términos mexicanos, desaforar a Donald Trump y someterlo a un juicio, es un arma de doble filo, porque al final, si ellos, los conservadores republicanos, manejan mejor el tema político y se echan contra las cuerdas y generan una posibilidad de movilización más fuerte que los demócratas, entonces sí pueden estar fortaleciendo a Trump o a la opción que surja del Partido Conservador en el proceso electoral. Yo esperaría que los demócratas, más allá de tener clara la ruta legal para que se lleve a cabo el juicio político, también tengan mucha claridad de cuál va a ser su estrategia para poder capitalizar políticamente esta situación, porque efectivamente se está generando, ahí hay un proceso donde se está violentando la institucionalidad norteamericana, donde están pidiendo la intervención o están presionando a otro país para que intervenga en el proceso norteamericano. Y desde ahí sí pueden pegarle al nacionalismo recalcitrante de cierto sector conservador que apoya normalmente a los republicanos. Si eso lo convierten en movilización los demócratas, puede ser un proceso muy interesante. Para mí lo más importante de este proceso que se ha abierto es la posibilidad así concreta y llana de que Donald Trump pierda la reelección. ¿Y cómo se va a traducir eso al final? ¿Cómo inicia este proceso que ya inició? Va a culminar en que no se reelija, dependerá de la habilidad política de los demócratas.
Dos escenarios, Montserrat, parecería que tenemos la victimización Totalmente. triunfante de Donald Soy Trump. Frida. Frida, perdóname. No te preocupes. Victimizar a Donald Trump y hacerlo el candidato puntero en estas elecciones con pues digamos, unos demócratas que están buscando jugar la elección en el centro y que tienen un candidato potente, pero que no parecería terminar de convencer a ese electorado más de izquierda que más detesta a Trump. ¿Tú cómo estás viendo? A mí me parece que esta es una oportunidad que se le brinda concretamente a los demócratas para generar cierta negociación con Donald Trump. No veo que sea viable que ese juicio político prospere en contra de Donald Trump, principalmente por las condiciones y por los incentivos que tiene Estados Unidos para funcionar, en donde, aunque si bien Donald Trump ha sido lo suficientemente imprudente como para alisar al gobierno, los factores de economía y los factores de migración sí son lo suficientemente fuertes como para que el juicio político no prospere, o al menos no de la forma en la que tienen planeada pues los demócratas. Lo que es un hecho es que este acto deja de manifiesto un estilo que ha tenido Donald Trump para gobernar, que es intervencionista con otros gobiernos y con otros países. En la cumbre, por ejemplo, ambiental, se atrevió a dar las gracias al presidente de México porque el presidente de México le ha ayudado a frenar el fenómeno migratorio. Un evento en donde pues el presidente no se encontraba y en donde, además de todo, reforzó la idea de que México se ha constituido como en ese muro, el muro fáctico, que sí lo ha hecho, pero que además influye en beneficio de Donald Trump. Es decir, hay una percepción en la que Donald Trump ha logrado someter la voluntad de otros mandatarios y me da la impresión que este acto va en esa misma línea. Algo que, por cierto, si bien puede amedrentar la institucionalidad de Estados Unidos, no creo que sea suficiente como para derribar sus aspiraciones. Es que yo creo que, como bien dijo Eder, los demócratas van a tener que construir el caso, construir la narrativa, porque lo que han visto es que en Estados Unidos en realidad la mayoría de la gente no saben que esto está sucediendo, no tienen la información, como que entonces ellos van a tener que alinearlo con su elección, ¿no? Con su plataforma electoral y finalmente encontrar esa persona que va a poder realmente ser la o el candidato que va a poder Y yo creo enfrentar que hasta ahí tendría que bajarse Biden. No puede ser Biden. No puede ser Exacto, Biden tiene porque que el ser hijo alguien finalmente más. está en el centro de la controversia. Es el que supuestamente estarían Que investigando. sale los de ucranianos. eso para que podríamos tener a alguien que realmente va a tener una legitimidad Warren. incuestionable. Warren es buena opción, Pete Buttigieg, como Kamala. Yo creo que hay varias opciones, pero uno va a tener varias que ver. fórmulas, Es ¿no? que yo creo que también Vamos es a de que diferir. cómo vamos a crear una narrativa de que hay una nueva generación de políticos y que Donald Trump, aunque él es nuevo en la política, Outsider. es parte Del viejo sistema. Del viejo sistema Y que yo no diría que es nuevo en la nos va a política. ayudar. O sea, él ha sido durante Bueno, muchos pero él años dice un eso. factor Sí. clave en la política que influye, que mueve sin dar la cara, pero que está ahí y que tiene un Bueno, poder pero de antes incidencia. ayudaba a los demócratas. Claro. Él Último se punto ha rápido cambiado. para Los Eder. demócratas se metieron en el ring, se subieron al ring en donde más le acomoda a Donald Trump. Tienen el gran reto de ahora ganarle en el terreno de la movilización política a un maestro en ese tema, del porque él sí moviliza su electorado. Esperemos que tengan la figura capaz de hacerlo los demócratas. Y una estrategia de comunicación política mucho más avanzada de lo que han demostrado hasta Necesitan ahora. un obrador. Sí, necesitan un Andrés Manuel López Obrador en Vas a ir Estados de esa- Unidos. de esa larga Dice noche. Eder. Pues con esto cerramos este segmento. Vamos a una pausa. Al regresar, Alejandro Moreno, líder del PRI, es investigado por enriquecimiento ilícito. Y Moreno dice que es una persecución política en su contra. Regresamos a Punto y Contrapunto.